Buen día. A nombre del Instituto de Posgrados Especializados en Psicología, les doy la más cordial bienvenida al Diplomado en Psicopatología y Clínica Psiquiátrica. Soy el psicólogo Marcos Miguel Cuate García, director de este instituto, y me encuentro a cargo de este diplomado. Vamos a abordar el primer tema que corresponde al módulo de entrevista clínica psiquiátrica. A lo largo de estas 4 semanas estaremos trabajando con dos partes del proceso. Uno, la parte teórica, es decir, qué es lo que tendremos que buscar a través de la entrevista clínica, a través de la entrevista clínica psiquiátrica, y cómo es que lo obtendremos. Como primera recomendación, es importante tener claro que de acuerdo al momento en el que se esté haciendo la entrevista clínica, tenemos objetivos específicos. La entrevista podrá ser utilizada para el diagnóstico o para el tratamiento. En ambos casos hay objetivos que en adelante estaremos mencionando. Hay que tener en cuenta que el clínico debe tener control sobre la entrevista, es decir, él debe saber hacia dónde conducirla, él debe saber hacia dónde direccionarla y cómo también llevar al paciente para la obtención de los datos que le permitan construir un diagnóstico. Veremos también cómo es necesario agrupar los datos para poder hacer un registro adecuado, tanto de los signos como de los síntomas obtenidos del paciente. Al finalizar una sesión de evaluación, es importante resumir y señalar las conclusiones obtenidas. El paciente debe tener conocimiento en todo momento de por qué el clínico está preguntando y para qué el clínico realizó esta pregunta. La entrevista es el vehículo por el cual el clínico obtiene los elementos para reconocer las áreas afectadas o disfuncionales del paciente. Este proceso no es solo la requisición del formato en las instituciones hospitalarias, al cual podemos referirnos como historial clínico o expediente clínico. La entrevista para diagnóstico abarcará dos procedimientos. Primero, el diagnóstico psiquiátrico y segundo, la formulación psicosocial. Estos dos puntos se encuentran contenidos en el capítulo del libro de Psiquiatría General de nombre Psicopatología, Diagnóstico Psiquiátrico y Formulación Psicosocial, que ya se encuentra para que ustedes puedan descargarlo e imprimirlo y con ello realizar la primera actividad, que es un mapa conceptual de estos dos temas. Diagnóstico psiquiátrico es el primero. El diagnóstico psiquiátrico implicará, en primer lugar, la evaluación de las funciones mentales y, en segundo lugar, el análisis de síntomas que dará como resultado la identificación del síndrome o del trastorno mental presente. Es decir, el primer momento en el proceso de entrevista es obtener la sintomatología. Por supuesto que es importante conocer la historia, cómo es que le ha ocurrido, los problemas que tiene el paciente, la problemática de vida que está experimentando. Pero para la construcción del diagnóstico es esencial, es primordial tener claridad en qué síntomas está experimentando el paciente, ya que los cuadros de diagnóstico, tanto del DSM-4 como de la CIE-10, están basadas en signos, síntomas y tiempos. El segundo punto, que es la formulación psicosocial, se refiere al proceso de comprensión que obtiene el clínico de la historia del problema. Con ello, el clínico, una vez que ha entendido cómo es que se ha dado este proceso en el paciente, cómo es que se ha dado este problema en el paciente, puede también explicarle al paciente desde su teoría, desde su referente teórico, psicoanálisis, humanismo, conductismo, cognitivo-conductual, Gestalt,
desde el referente teórico que maneje, poder explicarle por qué es que está padeciendo dicho problema. La formulación psicosocial permite la comprensión del problema y dar respuesta al porqué de la existencia en este paciente en particular de ese trastorno. Lo primero que vamos a revisar como procedimiento técnico es el llamado análisis multimodal, el cual se realiza a través de una guía que se le denomina CASIC, el cual segmenta en grupos de síntomas las alteraciones del paciente. Del lado derecho pueden ustedes ver donde dice CASIC, se refiere a los grupos de síntomas. Síntomas cognitivos, lo que piensa el paciente del problema; síntomas afectivos, cómo se siente el paciente con el problema; síntomas somáticos, que son las alteraciones corporales que han aparecido a partir o durante el problema; síntomas interpersonales, que son aquellas dificultades de relación que han ocurrido a partir de la presencia del problema; y síntomas conductuales. En el análisis básico, lo tenemos en la parte izquierda, lo que vamos a evaluar son los pensamientos, los sentimientos, la conducta y el tiempo. Tanto en el análisis básico como en el análisis fino, lo que buscamos es segmentar, es decir, identificar y agrupar los síntomas de un paciente. Este procedimiento es acorde a los cuadros de diagnóstico tanto del DSM-4 como de la CIE-10. ¿Para qué entrevistar? La entrevista será un instrumento de análisis que busca no solo los datos, sino la calidad y cantidad de ellos. El elemento primero para el diagnóstico es la obtención de síntomas, ya que ellos son los que constituyen los diagnósticos. En respuesta a la pregunta de ¿para qué entrevistar?, tenemos dos de acuerdo al momento en el que se está aplicando la entrevista. Estos son los objetivos en esos momentos. Es decir, el objetivo de la entrevista durante el diagnóstico es la obtención de síntomas. El objetivo de la entrevista durante el tratamiento es la identificación y la eliminación de los síntomas. La entrevista no es un cuestionario, como ya lo habíamos comentado. Para esto es importante tener bien claro que la entrevista es este diálogo que se da con el paciente. Por ello es de especial importancia tomar en cuenta no solo el discurso, el qué me dice, sino además el qué no me dice. Es decir, esta parte que queda ahí tácita, que queda entre líneas y que el paciente no expresa abiertamente hasta que le confrontas a ello. El cómo lo dice, que es la carga emocional contenida en su discurso, y el qué hace cuando lo dice, que se refiere a los movimientos corporales. En la parte de abajo ustedes pueden ver que hay tres elementos que se refieren específicamente a la parte de hacer clínica, es decir, observar el lenguaje corporal, el tono de voz y la expresión facial durante el discurso. Cuando estamos hablando de los tipos de entrevista, tomaremos en cuenta lo que es una entrevista estructurada y una no estructurada. La entrevista estructurada contempla una serie de elementos que habrán de obtenerse como resultado de la entrevista. Las funciones mentales, por ejemplo, la sintomatología actual, el tiempo del problema y la evolución del mismo. Puede o no incluir un cuestionario, pero cuando se habla de entrevista estructurada no se refiere a llenar un formato, sino a obtener información específica, como veíamos hace un momento, síntomas cognitivos, afectivos, somáticos, interpersonales, conductuales. Esa es la estructura. Puede ser que yo lo tenga en un cuestionario que me vaya acompañando
para poder obtener cómo se siente el paciente con ese problema, qué es lo que piensa el paciente de ese problema. Pero también, al no tener un formato y seguir la búsqueda de estos elementos, también estoy teniendo una estructura. La entrevista no estructurada es de gran utilidad en la descripción del conflicto, sobre todo en los momentos iniciales del proceso de evaluación, por la libertad que le confiere al paciente para verbalizar la problemática. El paciente se explaya, habla, refiere por qué tiene ese problema, en muchas ocasiones culpa a alguien, en otras tantas se culpa a él, y habla de historias muy remotas en su vida. Nos permite tener muchos elementos. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado, porque en casos específicos, como por ejemplo de pacientes que en realidad no van por su voluntad, sino que alguien los lleva, esta entrevista puede no ser tan adecuada, porque el paciente que no va por su voluntad va a buscar evadir la situación, refiere situaciones que incluso omiten la obtención de síntomas. Incluso en algunos casos los pacientes verborréicos hablan de una situación, hablan de alguna persona, hablan de algún lugar, brincan de un lugar, de un escenario a otro, obstaculizando la obtención de la información inicial, que como ya se ha mencionado, sería en primer momento obtener los síntomas, en segundo momento obtener el por qué padece este paciente ese problema, al cual llamaremos formulación psicosocial, que es la explicación de por qué tiene ese problema. Recomendaciones para el diálogo, para la entrevista. Primero, toda pregunta deberá seguir vigente hasta que se responda. ¿Qué es esto? Que el paciente responda, no solo que conteste. Es decir, si el clínico hace una pregunta, como por ejemplo, ¿usted ha sido infiel?, que el paciente, al responder, pueda decir si lo ha sido o no. Y no solo que conteste, por ejemplo, verbalizando, es importante que conteste esto, depende del concepto que usted tenga de infidelidad, o cosas que lo lleven a evadir una respuesta directa. La pregunta deberá seguir vigente hasta que se responda. En algunos casos, los pacientes, al confrontarse con una pregunta directa, cambian de tema. El clínico debe tener muchísimo cuidado, porque ese tema al que cambió guarda una relación con el tema que está evadiendo. El paciente aparentemente ha elegido algo que no tiene que ver, pero si buscamos directamente, si preguntamos directamente, ¿qué tiene que ver esto con el problema actual?, encontraremos que en su razonamiento sí hay una relación. Hay que observar la postura inicial. ¿Qué es lo que lo mueve? ¿A qué nos referimos con esto? Cuando el paciente está verbalizando, cuando el paciente está hablando, normalmente mantiene una postura. Cuando en esa postura de repente cruza las piernas o los brazos, o se mueve, o cambia su postura en la silla en la que se encuentra, hay que identificar qué fue lo que dijo cuando se movió, porque literalmente eso que dijo lo movió. Entonces eso te permite a ti como clínico tener una invitación y un foco de alerta a que profundices más en eso que lo movió, porque te está haciendo una manifestación de que esa situación que verbalizó le genera conflicto. Por último, hay que ver cuál es la constante en los escenarios de conflicto. Los escenarios de conflicto, la constante pueden ser personas, pueden ser sensaciones o pueden ser conductas. En el caso, por ejemplo, de una paciente que llega con dificultades en sus últimas 3 relaciones de pareja, que ha resultado que las 3 la han golpeado, tenemos que ver, de inicio la primera constante es la persona, la pareja. Esa es la primera constante. Habrá que ver si
Otra constante sería también lo que le hacen sentir esa pareja. O tal vez lo que ella hace o ellos hacen, que son las conductas, en esa relación de pareja. Es importante identificar las constantes porque son de los primeros elementos que habrá que romper. Las constantes de conducta son patrones repetitivos de conducta. Y si esos patrones repetitivos están presentes en un conflicto, es muy posible que el conflicto se mantenga por la repetición de esa conducta. Este es el video de una paciente, se llama Laura, es para que lo analicen. Lo que buscamos es que analices los síntomas, que obtengas de aquí los síntomas cognitivos, afectivos, somáticos, interpersonales, conductuales. Esto sería la primera parte, que es el punto 1, la obtención de síntomas para el diagnóstico psiquiátrico. Y el punto 2, que sería la formulación psicosocial, es la explicación de por qué padece esos síntomas, por qué padece ese problema. Tendrás que enviar los síntomas identificados y la explicación de por qué le está ocurriendo el problema. Ya se encuentra posteado este video para que lo puedas revisar. Por último, te invito a que este mismo video sirva para generar opiniones en el foro de debate acerca del manejo del enamoramiento entre el paciente y el terapeuta. Espero ver tus comentarios, saber si has pasado por una situación así, que propongas tal vez opciones de manejo y sobre todo tu opinión acerca de cómo este terapeuta maneja esta situación, si consideras que es adecuado y lo que tú propondrías, las consideraciones que tú tendrías en torno a este tema, el manejo del enamoramiento entre el paciente y el terapeuta. Te agradezco por tu atención y continúo para esclarecer tus dudas a través del foro. Deja tus comentarios, deja tus preguntas y tus participaciones y en breve estaré respondiéndote. Mi correo está a tu disposición por si quieres hacer una pregunta directa. Muchas gracias.